En vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a seguir viendo mitología griega. Recuerden que les dije que es muy importante conocer lo que es la mitología griega, porque es muy importante, porque para ustedes va a ser muy fácil cuando conozcan a todos estos grandes dioses griegos, semidioses y todos estos personajes, pues comprender de aquí en adelante todo lo que es la arquitectura, la escultura, la pintura que vienen de todos estos periodos. ¿Por qué? Porque al conocer a los personajes, tenemos ya sentido de lo que ellos lograron. Bueno, hay algo que les tengo que explicar. Vamos a ver la próxima clase. Quiero ver si muchas pueden estar presentes porque vamos a hacer una dinámica con obras maestras a través de la historia y personajes mitológicos que ellos toman, sobre todo en el Renacimiento. Se toma mucho esta imagen de personajes mitológicos para todas las obras maestras que crean. Entonces esto es muy importante porque les digo, les da otra visión de lo que ver en un museo, de cómo verlo, y teniendo el contexto cambia nuestra percepción de lo que es una escena, ¿no? Bueno, recuerden que estos personajes mitológicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, son un conjunto de relatos y leyendas, relatos, mitos y leyendas que pertenecen a la antigua Grecia. ¿Cuándo fue Grecia esta civilización tan gloriosa? De 1200 antes de Cristo a 146 antes de Cristo. Esto también ténganlo muy presente para que ustedes sepan de qué época estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que se considera, qué es lo que consideramos de la Grecia, por decir algo, de esta civilización griega tan portentosa? ¿Qué es lo que nos atrae tanto? Bueno, nos atrae tanto porque les digo, estos mitos, leyendas, ¿qué es lo que son? Son, pues, la búsqueda de los orígenes de ellos, de sus dioses, eh, la búsqueda de su identidad. Por eso es tan rica esta mitología griega y sobre todo esto que ellos hicieron, que es algo muy, muy creativo y algo, pues, muy significativo porque fueron entrelazando ellos a todos estos dioses, creando desde la creación del universo, diciéndonos cómo fue, y la creación de todo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferencias. Tienen que saber también ustedes, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre leyenda, mito, ¿sí? Leyenda proviene de un latín que se hablaba en el medioevo y viene de la palabra legenda, que significa lo que ha de ser leído. Eso es lo que significa literalmente. ¿Qué es una leyenda en nuestro ámbito? Bueno, una leyenda es un relato tradicional. Normalmente es un relato que nosotros hemos oído toda la vida y que es algo típico de nuestra zona geográfica. Por ejemplo, ustedes en su comunidad donde viven, recuerden alguna leyenda que haya. La leyenda de la Llorona, ¿no? Es una leyenda. Bueno,
esa es una leyenda. Ahora, ¿cuál es? Vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es un mito? Nosotros estamos hablando aquí de mitología, pero también tiene que ver con las leyendas. Bueno, entonces, leyenda, ya les dije que es el mito. Es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, mientras que la leyenda es la narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. ¿Qué tienen en común estos dos conceptos que son narraciones? Las primeras diferencias que vemos entre el mito y la leyenda es la naturaleza de los personajes y el tiempo en que se desarrollan y su objetivo. El mito es una narración que se enmarca fuera del tiempo histórico y es protagonizada siempre el mito por dioses o héroes, que son superiores, figuras superiores a los seres humanos. Con frecuencia los mitos a qué se refieren al origen del mundo o a grandes acontecimientos de la humanidad. Y la leyenda es basada en personajes o hechos históricos que provienen, como ya les dije, de tradiciones orales muy antiguas que se han transformado a través del tiempo. La leyenda narra sucesos inexplicables o sobrenaturales y se sitúa en un lugar y en una época específicos, parte de hechos que fueron reales o que sean idealizados. La diferencia, les digo, es que el mito siempre va a traer un personaje que son dioses o héroes. Y la leyenda puede traer, aunque sea un personaje conocido, pero también puede traer a una persona totalmente común, ¿no? Bueno, entonces, esas son las grandes diferencias que hay. ¿En qué se diferencia el mito y leyenda? Recuerden, en cuanto a la naturaleza de sus personajes. Y el mito transcurre en el tiempo de los dioses, cuando el mundo supuestamente no era como lo conocemos. Ambas narraciones también cumplen funciones diferentes, porque el mito narra sucesos que son modelos sagrados para los hombres y la leyenda busca realmente pues entretener o instruir. Es más una función didáctica la de la leyenda. Y pues cumplen funciones muy diferentes, ¿no? En el mito recuerden que siempre va a ser imprescindible que tenga algo extraordinario sobrenatural en el mito. ¿No? En el mito siempre existe la inspiración divina. Y en la leyenda, recuerden, es como tradición oral que se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, les quería explicar eso porque tienen que saber más o menos cuál es esa diferencia entre mito y leyenda, ¿no? Bueno, pero ¿qué es la mitología griega? Pues nos referimos a ese conjunto de relatos, mitos y leyendas que pertenecen a la antigua Grecia. ¿Qué es considerada la antigua Grecia? Ya se nos ha dicho mucho aquí. Es considerada la cuna de la civilización de Occidente. Esta mitología que conocemos de Grecia se encuentra en diversos textos que sobrevivieron a la historia, en la que vemos cómo estos antiguos griegos
explicaban al mundo su religión, su cultura, sus esculturas, sus ilustraciones, sus cerámicas y varias formas de arte que responden al mismo imaginario, ¿no? Los relatos básicamente que componen la mitología griega, recuerden que inicialmente fueron de naturaleza oral, ya que en muchos casos son incluso previos a que se inventara la escritura. Entonces, estos relatos, ¿cómo se transmitían? Acuérdense que existían esos bardos. Bardos eran estas personas que iban de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, recitando estos poemas. Y así es como se daba el conocimiento en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque recuerden que casi nadie sabía leer ni escribir. Entonces, estos los llevaban estas personas. Y así es como se iban haciendo estas versiones de estas mitos, ¿no? Se transmitían por esta tradición oral, por la naturaleza oral. También para ellos es muy importante porque cumple una función en la literatura griega, en particular con sus poemas épicos de Homero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, cuyos, acuérdense que la Ilíada y la Odisea son unos poemas épicos que ocurren más o menos alrededor de la guerra de Troya, según Heródoto. Y también hay unos poemas de Hesíodo que hablan sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Otra fuente muy importante de mitos también lo constituyen las obras teatrales de esta época de los grandes dramaturgos de la Grecia antigua, como son Sófocles, Eurípides y Esquilo. En estas piezas se hablaba de episodios también que tenían que ver con la tradición mítica y con la tradición heroica. Por lo general, en forma de tragedias. Por lo general son cuando el héroe cae en desgracia ante los dioses, ¿no? Y los dioses que hacen, pues lanzan todo su castigo sobre estos héroes, ¿no? Bueno, los antiguos griegos creían en un variado panteón de dos dioses. ¿Dónde vivían estos dioses? En el Olimpo. Era un monte, ellos vivían en lo alto de este monte y tras derrotar a sus progenitores, a los titanes o dioses titánicos, ellos asumen el control del mundo e imponen un orden. Ahora vamos a hablar, miren, vamos a comenzar con este dios. Ahorita quiero que los vean, los vamos a ir identificando y la próxima clase es la que voy a hacer para que ustedes lo identifiquen en obras maestras estos personajes. Bueno, este es Zeus o Júpiter. Recuerden, siempre hay que tener presentes los dos nombres porque en algunas partes van a ver ustedes un nombre y en otras, ¿por qué? Porque luego es el nombre ya romanizado, Zeus o Júpiter. ¿Quién es Zeus o Júpiter? Ya lo hemos visto. Es el rey, el más poderoso de los dioses del Olimpo y padre de muchos de ellos. Era el dios del cielo y del trueno, hermano de Hades y de Poseidón. Recuerden, ¿por qué? Porque el Hades estaba en el más allá. Él, bueno, estaba, y Poseidón era de los mares, ¿no?
Entonces, él fue esposo de Hera, tuvo muchas amantes humanas y divinas, dando diversos al mundo, diversos linajes de héroes y de varios personajes, ¿no? De esta mitología. Bueno, seguimos adelante, por favor. Seguimos adelante. Permítanme un momento. Permítanme. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a quién tenemos. Ya hemos hablado de ella. Permítanme un segundito. A ver, ¿podemos adelantar una, por favor? Sí, bueno, nos regresamos a la anterior, por favor. Es que tenía una duda. Bueno, este es Hera o Juno. Siempre van a ver ustedes Hera o Juno. ¿Quién era Hera o Juno? Ya la hemos visto aquí. Era la esposa de Zeus y era la diosa madre por excelencia. Ella personificaba lo que era el matrimonio y la unidad familiar. Y a menudo también era una diosa muy vengativa, porque a ella las infidelidades de su marido no le gustaban y ella se vengaba, ya sea de sus amantes o de la descendencia de estos. Por eso ella es la antagonista de muchos héroes. Entonces recuerden, era una mujer muy vengativa. Bueno, luego tenemos a Poseidón, a Neptuno. Si seguimos adelante, please. ¿Quién era Poseidón o Neptuno? Siempre lo vamos a ver con este tridente emergiendo del mar. Bueno, es el dios del agua y de los océanos, de los terremotos y los caballos. Se le representaba siempre, les digo, con este tridente. Siempre vamos a verlo con este tridente. Y era siempre va a estar representado también para que vayan observando ustedes cómo va a estar representado siempre Neptuno. Con esta musculatura, un hombre poderoso, un hombre con barba. Recuerden que la barba ya es como los hombres que ya han madurado, los hombres sabios. Entonces siempre lo vamos a ver como en una agitación, siempre sus estatuas tienen esta fluidez. ¿Por qué? Porque él siempre vamos a sentir que está emergiendo del mar. Vean la musculatura perfecta que tiene él como un hombre muy aguerrido y sobre todo cómo agarra su tridente con pues mucha fuerza, ¿no? Siempre tenemos que analizar eso en las esculturas, cómo se representan estos dioses. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando una más. Bueno, vamos a ver ahorita a Dionisio. Dionisio es Baco. ¿Quién es Dionisio Baco? El dios del vino, de la celebración y del éxtasis. Es el patrono también del teatro. Y él, fíjense cómo lo representan aquí para decir, ven ustedes una figura de un joven, y si podemos ver, es un joven que lo representa de una manera muy femenina. Es un joven que parecen unas formas muy femeninas y no parece un hombre, ¿sí? Sino hay como cierta esta dualidad en él. Bueno, él también nos habla de la celebración del éxtasis y también, como les digo, es patrono del teatro.
él nace del vientre de una mujer mortal, supuestamente. Entonces siempre vamos a ver como cierta, en algunas obras se representa con cierta lascivia, no sé, tiene cierta, como que es de estos, muy de estos pecados, ¿no? Carnales y con el vino y todo esto. Bueno, pero vean ustedes bien, la escultura es un hombre, todavía podríamos decir, un hombre muy joven, con unas formas un tanto suaves que nos recuerdan a una joven, una cara pues como angelical, pero siempre va a tener como, siempre lo representan como muy indolente en las esculturas que hace. Bueno, seguimos avanzando. Luego tenemos Apolo. Apolo o Febo. ¿Qué es Apolo? Apolo es el dios solar de la luz, del conocimiento, la medicina, del tiro con arco, la música y la profecía. Él es hijo de Zeus y hermano de Artemisa. Recuerden que si eran complicadas las relaciones humanas entre los egipcios, estas son todavía más complicadas. Entonces él es hijo de Zeus y hermano de Artemisa. Siempre lo vamos, vean la diferencia con otra escultura. Este va a ser un hombre joven, con las características de una persona muy joven, la piel muy firme, pero tiene sus músculos. No nos representan como a Dionisio o Baco, por esta forma que podríamos decir un tanto como tipo mujer, sino como un estilo andrógino. No, este no, este es un hombre, vean ustedes, con sus músculos, aunque es un hombre muy joven, con esa firmeza que le da la juventud, pero vemos a un hombre como para adelante, un hombre que se atreve a hacer cosas y un hombre como muy seguro de sí y como que lo ilumina todo este conocimiento que él tiene. Vean cómo lo representa. Él es Apolo o Febo, recuerden, es el dios solar de la luz, del conocimiento y la medicina, del tiro con arco, la música y la profecía. Bueno, pasamos a otro. Esta que es, siempre la vamos a ver así, caracterizada, es la Artemisa o Diana. Recuerden que tenemos muy nosotros Diana la cazadora, ¿no? Siempre oímos, hay una estatua así, Diana la cazadora. Bueno, Diana es una diosa virgen. Vean también lo que nos quieren decir aquí los escultores. Vean ustedes a la mujer, se ve por sus piernas, sus brazos, que es una mujer joven, y podemos ver, es una mujer, pues nos da esa virginalidad, como una mujer todavía joven, una mujer como inocente. Bueno, esta diosa es la diosa de la cacería, la naturaleza, el parto y todos los animales. Es la hermana gemela de Apolo. Se le representa siempre, va a estar acompañada eh, de un venadito, de un cervantillo, ¿no? Bueno, Artemisa y Apolo, vean ustedes en las estatuas cómo están representados. Los dos jóvenes, los dos de piel muy firme, lo que nos habla de juventud y lo que nos habla como de una iluminación de personas que tenían que ver con esto, con el conocimiento, ella imagínense con la naturaleza, el parto. Entonces eran como dos seres que estaban iluminados. Bueno, seguimos, por favor. Vamos a ver ahora algo muy interesante, a Hermes o Mercurio. Este es muy interesante
porque es el mensajero de los dioses, el patrono del comercio, la retórica, los ladrones, la mentira. Siempre trae, fíjense qué curioso, siempre va a traer él unas botas y un casco. Siempre en todo lo que representen va a traer esas botas y ese casco. También vean ustedes cómo aquí vamos viendo las edades. Es un hombre joven, pero ya lo vemos en otra posición por ejemplo, a Apolo, a Dionisio. Siempre, les digo, va a estar representado por estas botas que se me hacen muy curiosas y este casquito, ¿no? ¿Por qué va a traer ese casquito? Ahorita vamos a descifrarlo. Fíjense que estos dioses siempre hay que observar todo este trabajo que hacen estos escultores. ¿Por qué? Porque en él van diciendo muchas de las cosas que queremos saber de esos trabajos escultores. Él también, miren, es el Dios mensajero, es el de las fronteras, de los viajeros que cruzan, del ingenio, ya les dije, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. Y también algo muy importante que tiene este Dios es el que guía las almas al inframundo, al Hades. También se le conoce como Mercurio. Él es hijo de Zeus y de la Pléyade Maya. Entonces, a él se le invoca en un himno de Homero, por ejemplo, habla de él como un hombre de multiforme ingenio, de astutos pensamientos, ladrón, espía nocturno. Bueno, habla de él muchas cosas. Entonces, este dios fue muy importante. Uno de sus rasgos principales siempre va a estar representado así, joven, con carnes firmes. Entonces, él, ¿cómo lo vamos a ver? Él es como el heraldo de los dioses, ¿sí? Él es el que está cuidando estas fronteras, él es el que hace que los hombres pasen de una frontera a otra y sobre todo el Hades, ¿no? Que te lleva a través del Hades. Recuerden, los heraldos o mensajeros en la tradición griega solían ser hombres prudentes, hombres serios. Se supone que Hermes era también el dios de la prudencia y la habilidad. Estas cualidades tienen mucho que ver con la astucia y todo este tipo de... Se dice que él cuando cometía algunos actos así que siempre eran con habilidad, destreza e incluso elegancia. Entonces, algunos autores dicen que era un tramposo delicado. Todo lo hacía como muy elegantemente, ¿no? Entonces, Hermes también les digo que actuaba como guía de los difuntos y les ayudaba a encontrar su camino hasta el inframundo. Eh, eh, en algunos mitos griegos, Hermes es representado como el único dios, además de Hades y Perséfone, que podían salir y entrar del inframundo sin problemas. Además de escoltar a los muertos, Hermes solía ayudar a los viajeros. ¿Para qué? Para que tuvieran un viaje seguro y sin contratiempos. Muchos viajeros le dedicaban sacrificios antes de viajar. Sus símbolos eran el gallo y la tortuga.
y también puede ser reconocido por, les digo, estas sandalias que tenía o estas especies de botas y su sombrero de ala ancha y su vara de heraldo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso? Pues para viajar tenías que tener zapatos, tenías que tener sandalias o tenías que tener botas, igual tenías que tener un sombrero. Entonces, por eso está representado el de esta forma. ¿Qué es Hermes? Se dice que procede de la palabra griega herma, que alude a un pilar cuadrado rectangular con la cabeza de Hermes, normalmente con barba, se supone, ¿no? Que eso quiere decir un pilar cuadrado. Bueno, entonces este es el dios Hermes, que ha sido representado pues en muchas variantes. ¿Por qué? Porque recuerden, su cargo era muy importante. ¿Por qué? Porque él era el heraldo de los dioses. Bueno, ahora vamos a ver, seguimos avanzando. Atenea Minerva. ¿Quién es Atenea Minerva? Es la diosa guerrera de la sabiduría, la artesanía y sobre todo de algo muy interesante, la estratega por excelencia de las guerras. Era representada a menudo con un búho. ¿Por qué? Porque el búho es la sabiduría. Entonces, nació, se supone que ella de la cabeza de Zeus, luego de que este Zeus se tragara a su madre. Recuerden que seguimos en las tortuosas, con las tortuosas, lo que ellos hacían, ¿no? Que era, pues eran cosas terribles, ¿no? Lo que hacían luego estos grandes dioses. Bueno, entonces Atenea, que era Atenea, era también de la artesanía. Fíjense que esto es muy interesante porque como ellos incluyen los griegos aquí, para ellos se ve que fue algo muy importante la artesanía. Entonces, ya le incluyen aquí, esta diosa es la que los representa. Bueno, ella, su característica siempre va a ser esta vestimenta que trae. Vamos a ver la vestimenta. Ella se caracteriza por esta vestimenta. Siempre la vamos a ver también representada en múltiples obras de arte. Bueno, una de sus características principales y que más nos llaman la atención de la diosa Atenea, ¿cuál creen que es? Es que ella nace siendo ya una mujer adulta y ella no tuvo amores con otros dioses mortales. Así que ella era conocida como la diosa virgen. Recuerden, ella nace ya así como la ven adulta y ella nunca tiene amores con otros dioses o mortales. Atenea, algo que sí tenía ella era que guardaba muy celosamente su castidad y su pureza. También se le relaciona mucho con el arte de tejer. Por eso, para festejar a esta diosa, para darle como un tributo, se regalaban en su honor mantos, y estos mantos representaban un signo de protección, podríamos decir, unas colchitas tejidas regalaban, y eso quería decir que te estaban regalando protección. Bueno, ayudó a su padre Zeus y Heracles con sus sabios consejos. Se le relaciona también con el cultivo del olivo, el trabajo con lana y las artes.
También fue consejera de muchos héroes y lo que le dio también esta aura de diosa de la sabiduría. Algo pues muy importante porque ella era, podríamos decir, una consejera de otros dioses. Se supone que ella, durante la guerra de Troya, ella está del lado de los griegos, ¿sí? Se dice que fue la diosa guerrera y que ella instruye a los argonautas sobre el arte de construir barcos. Que ella incluso los asesoró en la creación del primero, el Argo. Se le rinde culto en el Partenón. Bueno, Atenea era, se supone que una diosa muy cuidadosa, que ningún hombre o ningún dios la tocaba, pero ella tuvo un hijo. ¿Cómo tuvo un hijo? Porque ella sufre un intento de violación por parte del dios Hefesto. Y el dios Hefesto, que es el dios del fuego, se enamora de ella al verla tan hermosa, tan pura, y la quiso tomar a la fuerza. En ese intento de querer someterla, ella logra esquivarlo, pero el semen de Hefesto cae sobre una de sus piernas. Entonces ella se limpia la pierna con un pedazo de lana y luego la arroja al suelo. Y se dice que de ahí nace el hijo que se llamará Eritonio. Para ocultar aquel nacimiento, Atenea toma este bebé y lo esconde en un cesto de minas. Luego se lo entrega a las hijas del rey de Atenas para que lo cuidaran, pero con las instrucciones precisas de que no podían abrir el cesto. Bueno, este hecho de que no podían abrir el cesto le llama la atención mucho a estas princesas y abren el cesto y descubren la canasta y encuentran en su interior un ser con un cuerpo de hombre y cola de serpiente. Este era el hijo que tuvieron ella y Hefesto. Bueno, a ella siempre se le atribuyeron numerosos poderes. Es considerada por excelencia como la diosa guerrera, pero al mismo tiempo también como la diosa de la paz. O ella simboliza también la guerra justa. Digo, eso sí, creo que no existe en ningún lado, no hay guerras justas, pero bueno, eso representa. De igual manera, varias leyendas ubican a Atenea como la diosa de la civilización, protectora de la ciudad y los pobladores de Atenas. Es también la diosa de la razón y el buen juicio. Como diosa de la habilidad y una gran guerrera, se le atribuye también a ella pues una audacia extrema, porque les digo, ella era una gran estratega militar. Entonces, Atenea es la diosa de la inteligencia, la reflexión, por eso ella se convierte en la consejera de los dioses, incluso de su padre Zeus. Y también fíjense cómo ellos unían todas estas cosas, porque es muy interesante cómo veían ellos las cosas. A pesar de que tiene todas estas cualidades, también la ligan con las actividades artesanales, con la confección de mantos, ¿sí? Y también con la confección de la ropa que vestían los guerreros. Entonces, ella, les digo, recuerden, fue engendrada por Zeus. Hay muchas versiones en cuanto a la madre, porque algunos dicen que nace de una diosa, otros que de otra, pero son diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes leyendas que hay acerca de ella. Bueno, para ella toda su vida estuvo muy, muy,
abocada al hecho de que ella no podía tener ni amantes ni hombres a su alrededor. Y también era la protectora de varias ciudades, ¿sí? Ella influyó mucho en la forma de vida y cultura de los pobladores, sobre todo en la concepción de la justicia y la sabiduría. Casi siempre se le ve con una armadura o con un casco, llevando una lanza y un escudo con la cabeza de Medusa. Recuerden que Medusa era este monstruo femenino, pero también Medusa era la diosa protectora de las religiones más antiguas de Grecia. En el escudo siempre va a estar ella, ¿por qué? Porque simboliza el poder, ¿sí? Recuerden que Atenea muchas veces va a tener un búho reposando en uno de sus hombros. ¿Por qué? Porque es el símbolo, recuerden, de la sabiduría. Por ejemplo, también aquí podemos hablar de Minerva. Minerva era hija de Júpiter y era la deidad suprema de los romanos. Aquí también, para no confundirlas, pues vamos a tener esas similitudes que tienen estas dos diosas, ¿no? De las cuales siempre vamos a hablar, que existen luego muchas similitudes entre todas estas diosas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver, seguimos, vamos a ver a Ares. Ares, que es Marte. Vamos a verlo. No sé si se les viene a la mente quién es Marte. Es el dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Despreciado por todos los dioses, excepto por Afrodita, con quien tendría él un amorío. Entonces, Ares, recuerden, no lo querían mucho los otros dioses. A Ares era muy como repudiado, no era muy querido. ¿Cómo va a estar representado siempre? Vean ustedes, es un hombre que vemos, ¿cómo lo ven? Se ve un hombre vigoroso, se ve un hombre que está listo para la acción, sus músculos, vean ustedes, se ve un hombre joven, un hombre dispuesto a ir a la batalla. Él es hijo de Zeus y Hera, y es el dios por excelencia de la guerra, el dios de la guerra. Entonces, imagínense, él es hijo de uno de los dioses, de los dos dioses más importantes, ¿no? Entonces, él, imagínense, dios de la guerra. Bueno, vamos a ver Ares. Él siempre lo vamos a tener como un comportamiento destructivo. Ares y Atenea eran hermanos, pero los dos eran muy diferentes, porque Atenea era conocida por sus conocimientos y estrategias de guerra, mientras que Ares era conocido por la violencia y la rabia. Él tenía todo eso, ¿no? La otra era calmada, pero no. Entonces era el hijo menos favorito de Zeus y era odiado por muchos dioses y diosas. La parte romana, recuerden que es Marte. Cuando se hace a esta forma romana, ahí cambia un poco la concepción que tienen de él, porque aunque sigue siendo violento, pero se crea más el respeto entre los hombres hacia este dios. ¿Qué quiere decir Ares? Bueno, Ares quiere decir, viene de un griego antiguo y se supone que es un antiguo sustantivas abstracto, que significa multitud de batallas o guerras. Eso es lo que se cree que de ahí viene, ¿no? Entonces,
su temperamento era rápido y así está representado ahorita. Vemos esta pierna como la tiene él, es un hombre como que está dispuesto a entrar en acción en un momento. Siempre va a estar representado por esta armadura y este casco. Mientras viaja siempre lleva esto y lleva un caballo, se supone, un carro, perdón, tirado por 4 caballos. Y estos caballos de él se supone que respiran. Es hijo de Zeus y Hera, recuerden. ¿Quiénes eran sus hermanas? Eran Hebe y Eileti. A pesar de ser un dios, los griegos lo consideraban que era de Tracia, de esta región. ¿Por qué? Porque ellos lo trataban de asociar con lo que consideraban ellos pueblos extranjeros que eran amantes de la guerra, eran diferentes a ellos mismos. Entonces se supone que él tuvo muchos hijos con diferentes compañeros. Entonces la hija de Ares se llamaba Hipólita, era la reina del Amazonas y perdió su faja a manos de Hércules, su hijo. Perdió su ganado y a Diomedes le robaron sus caballos por el héroe griego. También se creía que las valientes pero guerreras amazonas eran descendientes de Ares. Él siempre se destacó, les digo, por su belleza, valentía y juventud. ¿Y qué le ayudó esto? A ganarse el afecto de Afrodita. Aunque Afrodita estaba casada con Hefistos, con quien tuvo una hija, Armonía, y pero a él eso no le importó. Entonces lo destierran temporalmente del Monte Olimpio. Entonces hay en mucha literatura donde recogen esta etapa de él. Y recuerden que fue uno de los pocos hijos de Zeus que nacieron de su unión con Hera. Y también siempre se dice que fue el hijo menos favorito de Zeus. Entonces siempre va a estar representado, les digo, por este hombre joven, un hombre que se ve fuerte, un hombre que vemos decidido, pero es un hombre joven y sobre todo que vamos a ver siempre con este casco, un hombre como que prácticamente ya está en la guerra. Bueno, ahora vamos a hablar de otra diosa, una diosa que siempre que la representa, que es una diosa muy hermosa. ¿Por qué? Porque eso representa la belleza, el deseo y el amor carnal. Vamos a hablar de Afrodita o Venus. Si cambiamos de imagen, por favor. Afrodita o Venus, ¿de qué nace? Ella nace de la espuma del mar. Luego de que Zeus cortara los testículos de su padre Cronos y los echara al agua. Es esposa de Hefesto y le era infiel con muchos hombres, entre ellos con Ares. Entonces, ¿cómo está representada? Es una mujer joven, hermosa, y la vamos a ver, Afrodita, cómo surge luego de esta espuma del mar. Siempre va a ser como el epítome de la belleza. Siempre la vamos a ver como una mujer representada, les digo, joven, bella. Ahora que veamos todas las obras maestras que están pintadas en estos dioses mitológicos, yo creo que a la que mejor representan siempre es Afrodita. ¿Por qué? Porque para todos los pintores, los escultores, era el epítome de la belleza. Entonces, siempre tiene como una figura perfecta, hermosa, y con los cánones que había en esa época sobre la perfección o la belleza, los cuales ellos creían que eran las cualidades perfectas, ¿no? Bueno, es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus, aunque a menudo
también se habla de ella como la diosa del amor. Antiguamente no se señalaba a ella como el amor en el sentido romántico, sino el amor en el sentido erótico, ¿sí? Ella tuvo muchos amantes y su favorito de amante era Ares. De ahí viene de Afrodita la palabra afrodisíaca, recuerden. Y también su nombre en romano antiguo, Venere, de ahí proviene venerar y veneria, referido a lo sexual, estas enfermedades que dan por transmisión sexual. Bueno, Afrodita tiene numerosas equivalentes. Se dice que en la mitología sumeria es Inanna, Astarte en la fenicia, Turán en la etrusca, Xochiquétzal en la azteca y Venus en la romana. Tiene también cierto paralelismo con diosas indoeuropeas. Ushas o Aurora, entonces se le une con muchas deidades que vivieron en diferentes épocas y que tuvieron diferentes cultos. ¿Por qué? Porque podía asociarse a cualquier, porque representa eso, el amor carnal, el amor erótico. Su nombre está relacionado con la etimología popular porque viene de espuma y surgida de la espuma, eso quiere decir su nombre, ¿no? También en torno a ella se crean todo un mito y también hay un culto, porque se dice que ella solía bañarse en una fuente. Esa fuente es la isla de Citera y es muy importante dentro de su culto. Era ella frecuentemente acompañada por las Carites, que eran las diosas de las festividades. Afrodita tenía sus propios festivales, las afrodisias, que se celebraban en toda Grecia, pero particularmente en Atenas y en Corinto, ¿sí? En el tiempo de Afrodita, las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas un método como de adoración a la diosa. Estaba bien visto, eran con una diosa. Afrodita estaba asociada con el mar y con frecuencia era representada con él, con los delfines, las palomas, los cisnes, las perlas. Bueno, está asociada, les digo, siempre con el mar. Y también es una de las deidades que surgen muchos cultos alrededor de ella. Otro aspecto de este culto afrodita, se decía que era la práctica de la prostitución religiosa en sus santuarios y templos. Entonces, siempre se ha hablado de eso y las mujeres que se dedicaban a este oficio en estos templos eran mujeres de Ishtar. Y esa práctica siempre ha sido muy documentada en Babilonia, por ejemplo, en Siria y en Palestina. Siempre se ha hablado de eso, que también en algunas islas de esa época y siempre pues Afrodita también es la patrona de las prostitutas. Entonces tiene todas estas cualidades, ¿no? A partir del siglo II después de Cristo,
el mito de Afrodita se extiende sobre todo en Oriente, en Siria y en Egipto, y aparece como una forma helenizada de Isis, Altor o Astarte. Entonces también se llevan, por ejemplo, en los contratos matrimoniales, cuando van a hacer un contrato matrimonial, aparecen unas estatuillas de ella. Y estas estatuillas, que por lo general eran de plata, permanecían con la mujer tras el matrimonio. Entonces, era como algo muy importante que llevaban esta diosa representada en esa estatua de plata. Entonces, el culto a Afrodita, les digo, era un culto muy importante, era un culto que abarcaba muchas cosas y también recuerden, como ella nace del mar, de la espuma del mar, pues da origen también a tantas versiones, ¿no? Ella nace de la blanca espuma, pero ella ya nace siendo una doncella ya adulta. Recuerden, muchos de ustedes han de tener en la mente varias obras de arte donde vemos que están haciendo esta diosa, ¿sí? Del mar, de esta espuma del mar. Se supone que Afrodita, pues como nace ya adulta, ella no tiene infancia, muchos la deseaban, y aunque algunos la representan como vanidosa o siempre estaba de mal humor, pero aunque está casada, pero ella le es infiel a su marido con muchos hombres. Y también se dice que es la que desempeña un papel muy importante en la guerra de Troya, porque ella es la que le ofrece a Helena de Esparta a París. Y ahí se da la guerra porque cuando París ve a Helena, se vio, pues, quería poseerla y la rapta, y de ahí se da toda esta guerra. Debido también a su intensa belleza, Zeus temía mucho que Afrodita fuera la causa de violencia entre los dioses. Por eso él la casa con Hefesto. Se dice que era un dios del fuego y la fragua, pero que era cojo, que era malhumorado, y que era feo y deforme. Entonces la casan con este personaje, pero ella pues no le interesa porque ella tiene romances con quien ella quiso, ¿no? Y sobre todo ella busca la felicidad con Ares, que es este dios de la guerra y que era un hombre muy atractivo, y deja a ese hombre que ella pues no quería, ¿no? Entonces vamos a ver siempre a Afrodita como esta mujer preciosa, como esta mujer que encarna pues todas estas virtudes de las diosas griegas, ¿sí? Y por último, a ver, vamos a ver el último, o ya ahí terminamos. Terminamos aquí. Bueno, entonces nos vemos para la próxima clase. Espero que estén muy bien. Gracias, Ana. Hasta luego, bye.